¿Cómo les va? Bueno, comenzamos una nueva unidad. Dejamos atrás la semiótica teórica y nos deslizamos ahora por la teoría de la cultura. La semiótica es una teoría de la cultura, pero es una teoría más relacionada con los procesos de pensamiento, de ideología, etc. Y lo que vamos a ver ahora es más una especie de crítica a la posición política del arte, de la economía, eh, podríamos decir de la sociedad, sobre las cuestiones relacionadas con el poder simbólico. Así que vamos a ir despacito explicando algunas cuestiones que van a encontrar reflejadas en este artículo que se llama El arte apresado por lo cultural. La idea es dividir esta exposición en videos de no más de 25 a 30 minutos, ¿sí? Porque se hacen realmente muy pesados, más que nada porque hay mucha información y mucho comentario. De todas maneras, les recomiendo que lean el texto. Vamos a hacer con estos textos, a modo de parcial, pero sin nota, digamos, ¿sí? Cuestionarios de preguntas y respuestas, o en todo caso de respuestas a seleccionar. Y de esa forma ustedes pueden seguir el texto desde la plataforma y responder un cuestionario mínimo. Esto va a ser más o menos para dentro de 2 o 3 semanas, ¿ok? Pero primero vamos a exponer algunas consideraciones fundamentales. La idea es no repetir lo que está en el texto, sino ampliar lo que está en el texto a partir de algunos fragmentos que ya seleccioné. Arrancamos. Bueno, a modo de ilustración, tenemos estos dos autores del siglo XVIII, ¿no? Que son d'Alembert y Rousseau, entre otros, ¿sí? Estos son los que comenzaron a utilizar por primera vez una metáfora. Así como se cultiva el campo, así como se cultiva la tierra, bueno, hay que cultivar la mente. Y de ahí viene el significado de la palabra cultura. A lo largo de este video y del próximo vamos a ver decenas, no es una exageración, decenas de definiciones de cultura. Hasta el punto que en algún momento vamos a sentir que la cultura es todo o que la cultura es demasiadas cosas. También se utilizaba la palabra cultura de las ciencias y cultura del espíritu. En realidad en francés, que es de donde viene el uso de esta metáfora, mente se dice esprit, no existe la palabra mente, como existe por ejemplo en inglés mind o en italiano. En francés ellos prefieren hablar del espíritu. Bueno, ¿qué es la potencia intelectual, la potencia del intelecto? Que habría que estimular o, bueno, para seguir con la metáfora, cultivar. Este autor, Bernard, la formación de la mente y el resultado de esta instrucción. Él confunde o en todo caso asocia el proceso de formación de la mente con el resultado de ese proceso. O sea, un hombre culto es un hombre que se cultiva y un hombre que ya se ha cultivado. No tiene demasiada importancia esto, pero sí marcará para siempre la cultura como del ámbito, podríamos decir, de lo espiritual, de lo psicológico, de lo cognitivo, del refinamiento y de las artes, fundamentalmente. Bueno, acá tenemos a otros dos importantes cultores eh, de la idea de, bueno, uno es Bobernage y el otro es Turgot.
La evolución estuvo impulsada por pocos pensadores, la evolución de la idea de cultura, y es fundamentalmente el pensamiento francés el que le ha dado rienda suelta a esta evolución. Aparecen por primera vez ya hacia fines del siglo XVIII, estamos en 1790 aproximadamente, tres ideas. La idea de hombre culto, la idea de instrucción, la idea de educación y la idea de enseñanza. Y así como cultura tiene que ver con el trabajo sobre la tierra y la cría, el trabajo sobre los cachorros o sobre los terneros, etc. Bueno, aparece la idea de crianza, de conducir el proceso evolutivo, el aprendizaje de los niños, ¿sí? Y ahí aparece entonces la noción de crianza. Básicamente, el término transmite valores que comienzan, eh, digamos, a partir de la metáfora y que todos terminan asociados. Instrucción, enseñanza, formación, etc. Hoy, etimológicamente, cada una de estas cosas era distinta. La instrucción era una cosa, la educación era otra, la enseñanza era otra. Pero con el tiempo y por imperio de esta metáfora del cultivo, todo terminó asociándose. Y a fines del siglo XIX, o sea, si estamos hablando del 1800, se asocia fundamentalmente la idea de cultura con la idea de progreso indefinido. No puede haber progreso indefinido si no hay instrucción, si no hay formación, etc. Por eso es que la cultura es siempre entendida como alta cultura, no como cultura espontánea, sino como elaboración. No diríamos que un terreno baldío está cultivado, por eso es baldío. Por eso una persona sin instrucción no podríamos decir que es culta. Vamos a ver qué se esconde detrás de esta afirmación. Un prejuicio. Porque justamente, como vamos a ver, la cultura será un índice, un indicador de pertenencia política, ideológica, pero también social. Es decir, una persona inculta es una persona que a lo mejor no merece que se le dispensen ciertos tratos, que se le deleguen ciertos trabajos, etc. Más de una vez se compara a los sectores vulnerables con animales, con seres sin instrucción, sin formación, sin cultura, sin escolaridad. Lo que pasa es que no es lo mismo no tener escolaridad que no tener cultura, porque tener escolaridad significa haber accedido a un tipo de cultura, pero no es que uno carecía o su familia carecía completamente de esa de cultura. Bueno, así que cuidado. No tener instrucción no implica no tener cultura, implica pertenecer a una comunidad donde hay otra cultura, que no es la cultura dominante o que no es la cultura prestigiosa, porque puede ser prestigiosa y no ser dominante. ¿Qué prestigio tiene, no sé, Romina Mangel y toda esa manga de estúpidos que están en la televisión? Muchísimo. Ahora, ¿qué cultura irradian? La cultura de la tontería, este novarecio, ¿no es cierto? Bueno, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta, no creo, pero bueno, les puede gustar. La cultura de esa gente, no puedo decir que no tiene cultura. Lo que pasa es que no puedo decir que sea, digo, es prestigiosa su cultura, pero eh, no es alta cultura. Es una cultura, digamos, medio mercantilizada, etc. Ya vamos a ir viendo decenas, como les prometí, de definiciones y de encuadres sobre este tema. Bueno, acá tenemos tres fisiócratas de la época de 1700 a 1800, ¿no es cierto? Quesnay, Mirabeau y Turgot. Bueno, ya lo habíamos presentado a este. Ellos, por primera vez,
definen a la cultura como el suavizamiento de las costumbres. En francés se dice politesse, o sea, el carácter pulido sería, ¿sí? O suavizado de las costumbres. Así como una piedra en bruto se puede convertir en una piedra preciosa si se pule suficientemente, lo mismo pasaría con, con una persona. Y Mirabeau escribe el Tratado de la Gentileza. Ustedes fíjense cómo se empilchaba la gente en esa época, con peluca, es decir, el cabello, mm, el cráneo no desnudo, no con el pelo así revuelto, sino eh, con una idea de simetría, de color especialmente blanco. No sé si, nunca lo supe esto, si el color blanco era por el tema de las canas y la sabiduría que representan las personas mayores, no estoy seguro, o si justamente era un signo de distinción tener el cráneo claro, digamos. Eso me parece que hay más por este lado que por el lado de la vejez. Por otra parte, la expectativa de vida hacia 1800, ustedes saben que era de alrededor de 45 años. Una persona de 50 ya era un anciano que se encaminaba al cementerio y una persona de 60 ya era un sobreviviente que no se sabe, no se podía explicar cómo había vivido tanto. No había antibióticos, había enfermedades para las que no se conocían curas, eh, las operaciones muchas veces generaban infecciones y era peor, de ahí viene el nombre de matasanos para el médico, ¿no? Bueno, meterse en este momento de la cultura europea es muy interesante, porque esa es la cultura europea que anidará, o digamos, empollará los huevos de lo que será el siglo XX. Guerras, destrucción, genocidios, expansión imperial, esclavitud, etc. Ya había empezado la esclavitud, pero mientras decenas de miles de originarios de África, de Asia y de América eran sometidos a los peores tratos, esta gente hablaba de la gentileza y el suavizamiento de la costumbre, de la cortesía, de las buenas maneras, del respeto mutuo. Todo esto que se nos enseñó a nosotros como un signo de distinción, pero que evidentemente se practicaba en ámbitos reducidos, no en ámbitos amplios. Eh, y de ahí viene la expresión manejarse de un modo políticamente correcto. No por lo político en el sentido de Macri o de Cristina. Político en el sentido de lo aceptable como algo pulido, como algo refinado. ¿Sí? Fíjense las metáforas, ¿no? Pulido, refinado, frente a lo grosso, lo grosero. ¿Sí? ¿De dónde viene la gordofobia? Bueno, la gordofobia viene precisamente de esta idea de que lo deseable es algo finito, algo refinado. Bien, seguimos. Bueno, ¿a quién tenemos acá? A uno de los más grandes, ¿sí? Eh, que escribió, el término lleva a afirmar, el término de cultura, ¿no? Un sentido único de la marcha de las sociedades hacia un estado mejor, el progreso de la humanidad, ¿sí? La cultura supone entonces evolución intelectual, moral, social, comprende el desarrollo de todas las facultades, cuyo resultado es la realización del hombre perfecto o ideal. El término asocia los tres rasgos del siglo de las luces. Universalismo, todos los hombres son iguales, etnocentrismo, la cultura europea es la superior, y optimismo, algún día toda la humanidad será como Europa. ¿Y esto obviamente para qué sirvió? No para que la humanidad se convirtiera en europea, sino para que reconociera el predominio de Europa, que no es lo mismo. Una cosa es que vos sigas el ejemplo de personas prestigiosas y otra cosa es que esas personas merezcan ese prestigio. Muy distinto. Bueno,
aparece entonces el término la civilización. ¿Qué significa civilización? Bueno, algo que tiene más que ver con la vida en las ciudades, en latín, eso no está en el texto. Hay una diferencia entre urbe y ciudad. De la ciudad viene el ciudadano y de la urbe viene lo urbano. Podríamos decir, la urbe es ese aspecto material de la ciudad. Las calles, los desagües cloacales, el tránsito, el comercio, los barrios. En cambio, la ciudad, como civitas en latín, no como urbe, es la que da origen a la palabra civilización. Ahí vamos a encontrar la ambición de progreso, etcétera, ¿sí? La devoción por el refinamiento. Se lo llama rústico al que viene de la zona rural. Etimológicamente significa así, pero queda en el acervo semántico, lexicográfico del español, la palabra rústico como sinónimo de grasa, de poco instruido, de poco escolarizado. Y en cambio, una persona refinada, que vive en la ciudad, que es un ciudadano, se lo considera, digamos, superior respecto del rústico. Bueno, Ballanche, Pierre Simon, es otro de los ilustrados. Ilustrado significa que ansía la organización social sostenida fundamentalmente en los pilares de la razón y no en los pilares justamente del oscurantismo religioso, supersticioso, etc., arcaico. El ideal de la civilización no consiste tanto en la conformación de una comunidad o de una identidad colectiva, sino en esto que dice Pierre-Simon Ballanche. Es un deber de hombre el emprender la conquista de su personalidad. Es menester que su desarrollo sea su obra propia. Se cree, esos son los años en los que el liberalismo, por un lado, la fisiocracia, gobierno de la naturaleza, por otro, impulsan el desarrollo individual. Tienen este pensamiento, que algún día lo vamos a discutir nosotros, digo, discutir presencialmente o en una clase sincrónica. La sensación, tienen todos estos, la sensación de que la sociedad no sería nada sin el individuo. Y por lo tanto lo que tiene que hacer la sociedad es favorecer las libertades individuales, el derecho de cada uno a desarrollarse como quiere, a emprender la conquista de su personalidad. No está mal esto, no, lo que pasa es que es inaplicable. No hay ser humano fuera de la sociedad. El individuo humano, la persona humana, se convierte en persona y anhela la libertad una vez que la sociedad le ha inculcado sus derechos. Pensar que uno nace con la vocación de ser libre o con la vocación de ser sacerdote o de ser esclavo o lo que sea, es un abuso. Nadie nace para un fin determinado. No creemos en la extrema determinación del destino en la vida personal de nadie. Lo que pasa es que una vez que naciste en una sociedad, que aprendiste ciertas cosas, sí vas a poder elegir. Pero vas a elegir sobre la base de criterios que te inculcaron y de opciones que te ofrecieron. ¿Por qué no nos podemos convertir en ballenas? Bueno, porque esa opción no existe. Pero ¿por qué podemos convertirnos, digamos, en artistas o en deportistas o en hippies, en vagabundos? Porque son opciones reales para nuestra sociedad. Nosotros tomamos una de esas opciones.
y a eso se restringe nuestra libertad, a tomar la opción que queramos, pero no a crear nuevas opciones. Cuando uno es joven a lo mejor cree que va a inventar una opción nueva. Está bien que lo crea y está bien que lo intente. Lo que pasa es que las opciones, aún las nuevas, eh, pueden ser nuevas para vos, que hasta este momento no las conocías, pero no son sustancialmente nuevas. Son las opciones que en un contexto histórico determinado abren, digamos, sus posibilidades, generan sueños en las personas. Con la idea de civilización se mantiene el universalismo, según el cual hay varias civilizaciones, pero por encima de ellas la civilización continúa su marcha. ¿Y cuál es la civilización? Créanlo, la única civilización que coloca este nombre a la organización histórica de creencias, de métodos de educación, de proyectos, de sueños, de aspiraciones, de organización de la obediencia de los individuos, etc. La única que pone este nombre es la civilización europea. Quizá por otras razones que no son las que nosotros conocemos para Europa, los incas, los egipcios, etc., no se llamaban a sí mismos civilizaciones, porque se creían únicos, se creían tocados por la varita del destino o de los dioses para convertirse en los dueños de la naturaleza. Pero esto no sabemos si es así, porque al interior de esas organizaciones, digamos, al interior de esas civilizaciones, ¿con qué nos encontramos? Con que hay profundas diferencias sociales, con que está el clero y la aristocracia, por un lado, y por otro lado están los campesinos, los esclavos, que soportan el rigor del control social que ejercen los otros. Por lo tanto, no existe una idea democrática de civilización ni una idea universal de civilización. No, nosotros llamamos civilización azteca tal vez como un abuso del lenguaje, porque la única civilización consciente de ser una civilización es la europea. Los otros no tenían conciencia, lo que pasa es que los otros no necesariamente tenían un sistema de dominio y de expansión como tuvo la civilización occidental. El cristianismo anterior a la cultura europea era una religión que se hizo fuerte con el Imperio Romano, es decir, con el ejército y la proyección de la civilización romana, que adoptó al cristianismo como parte identitaria, fundamental de su proceso. Hasta tal punto que el Imperio Romano de Oriente, no el de Occidente, sino el de Oriente, en Constantinopla, Constantino fue un emperador romano asentado en el Oriente, en lo que hoy es la ciudad de Constantinopla, que significa ciudad, Constantinopolis, ¿sí? Significa, hoy se llama Estambul, ¿sí? Constantinopla, capital del Imperio Otomano y sede del Imperio Romano de Oriente hasta 1450 aproximadamente, es decir, 15 siglos después de la muerte o del comienzo del cristianismo, de la muerte de Cristo. Las diversas enciclopedias ponen a la ciencia, a las artes, a las letras como los principales agentes de la civilización. ¿Por qué? Porque reflejan, como era el caso de la cultura, el cultivo de la mente, el control de la naturaleza, bueno, la búsqueda del conocimiento seguro, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, acá tenemos algunas imágenes del Imperio Inca, la ciudad de Machu Picchu, que ustedes saben fue construida en el siglo XV, más o menos, siglo XVI, 1400, 1500. Y los conquistadores españoles no lo sabían. Por eso Machu Picchu fue descubierta en 1900 más o menos, los primeros años del siglo XX. Y porque está en una zona selvática, no está en una zona andina, heavy, digamos alta, no es tan alta esta ciudad, si bien es importante sobre el nivel del mar, pero no impide que crezca la selva en las laderas de esta cadena montañosa. ¿Qué es entonces lo característico de la civilización? Fíjense la fotografía de la India. ¿Era otra civilización? ¿Era un imperio? Bueno, esas construcciones que son anteriores al siglo X de nuestra era, marcan, por así decir, una evolución técnica y arquitectónica que por la misma época no había en Europa. ¿Era una civilización o no? Claro que lo era, pero no en los términos en que nosotros definimos la civilización. Veamos estas características. La civilización es un proceso de perfeccionamiento de las relaciones sociales y de las relaciones materiales. También es un valor y un ideal a alcanzar. Todas estas características definen, aunque son tan diferentes, lo que es una civilización. La civilización entonces connota el proceso hacia formas más refinadas que califican a ciertas sociedades. Las naciones civilizadas coexisten con las que no lo son. El estado civilizado de algunas de ellas sirve de medida del grado de civilización de las otras. Al ser un ideal a alcanzar, se toma cierto parámetro de una sociedad para evaluar el desarrollo de otra. También designa un conjunto de pueblos o de sociedades dotadas de civilización. Todas estas son distintas posibilidades de comprender qué es una civilización. Tenemos más. Por ejemplo, la civilización romana, la civilización maya, sí, lo voy a ir marcando porque así lo vemos. Esta es la romana, el famoso Coliseo. Esta sería el templo de Chichén Itzá en Yucatán, en México. Bueno, y estas son las pirámides de Egipto. La civilización significa un estado de la vida social que engloba un conjunto de instituciones, técnicas y obras que ciertas naciones pueden poseer en el momento de su apogeo y perder durante su decadencia. Por eso es que se aplica el concepto de civilización a formas de organización social que han perimido, como por ejemplo los egipcios y los mayas. Pero también el concepto de civilización conlleva una valorización que comporta la referencia a civilizaciones hoy desaparecidas. Frente a los monumentos que ha dejado esa organización social es que se las llama civilizaciones. Lo que no tenemos que perder de vista es que cada vez que alguien habla de civilización, emite un juicio de valor, que puede ser negativo para considerar a las sociedades no civilizadas o positivo para ponderar el logro alcanzado por determinadas sociedades. Bueno, este autor cuya fotografía parece interpelarnos es uno de los más grandes filósofos del siglo XIX.
Murió justamente al comienzo del siglo XX. Friedrich Nietzsche. A él debemos una crítica muy importante a la civilización occidental. Él, entre otras cosas, va a decir que la civilización es ambigua, pero fundamentalmente su ambigüedad consiste en achicar las posibilidades del individuo, en someterlo a una decadencia, a un debilitamiento de las facultades humanas que no tiene, él se refiere a su época especialmente, un debilitamiento de las facultades humanas que no tiene ninguna justificación. Los filósofos alemanes, como él, pero él fue el que se pronunció más amargamente contra la cultura burguesa, la represión, la hipocresía, el cristianismo, etc. Llama a todo esto civilización, mientras que otros filósofos llaman a todo esto las culturas, la cultura burguesa, la cultura europea, la alta cultura, la cultura de la nobleza, etc. Para Nietzsche, lo más terrible de esta forma de civilización es lo que él llama el angostamiento de las expectativas. Vivimos en una época en que se rinde culto al débil y se castiga al fuerte. Algo así es lo que propone Nietzsche. Y con esto les dejo indicada la lectura hasta este parágrafo de las culturas. Seguiremos la clase que viene.